Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Nuevamente vamos a continuar con nuestras clases virtuales. Y en esta oportunidad quiero que cada uno de ustedes ponga la mayor atención, porque vamos a ingresar a esta primera parte que corresponde a la literatura universal española. ¿Está claro? Entonces, yo te pido, señorita jovencito, que le pongas atención a esta parte teórica. Obviamente tienes dificultades para el curso de literatura, ¿cierto? ¿No? Para estos temas de literatura. ¿Por qué? Porque tan sencillamente no leemos mucho, no nos gusta leer, y por eso pues tenemos ese temor, ese miedo de poder entender a la literatura. Ya les decía en una clase anterior que la literatura es hermosa, hermosísima es. ¿Por qué? Es que tú vives toda una historia de muchos personajes. Vives la historia de muchos autores y sobre todo pues de muchas etapas. Y sabemos que en esta oportunidad te voy a hablar un poco de la cuna de la literatura a nivel universal. Yo me refiero específicamente a la primera cultura que ha desarrollado con ese talento y esos grandes representantes que hasta la actualidad lo seguimos recordando y viendo por los años y los siglos que han pasado históricamente. Entonces quiero que tú lo entiendas, que la literatura es el reflejo de una cultura, es el reflejo de un autor, es el reflejo de un personaje. Y si tú quieres ser parte de una historia, de una poesía, de una tragedia, de una comedia, de un teatro, tienes que vivirlo. Al vivirlo vas a sentir como parte de un personaje. Y eso te va a ayudar pues a comprender cuál es en sí la representación artística que nos lleva pues hasta estos siglos la literatura, ya sea en este caso universal o la literatura española, y en este caso hablaríamos también de la literatura peruana. Entonces quiero que tú lo entiendas. Te voy a explicar las cosas más interesantes de esta primera etapa. ¿Está bien? Muy bien, a nombre del Colegio Academia Wheeler, vamos a ver sobre todo pues la primera parte. Atentos por favor. Listo. Mira, si usted se percatan, cada uno de ustedes aquí, yo he tratado de buscar algunas imágenes para que por lo menos empieces a soñar, a imaginarte siglos atrás y ponerte en posición de cada uno de ellos. ¿Cierto? Entonces te voy a explicar de todos estos gráficos, estas imágenes que tú ves, representa la literatura universal, representa, como decía, la cuna dentro de la literatura griega y también posteriormente la literatura latina. ¿Está claro? Entonces, por ejemplo, mira, si nosotros hablamos específicamente de la literatura griega, vamos a hablar de los grandes exponentes, ¿cierto? A los épicos líricos, a los comediantes y también pues a esos épicos que combinaron el estilo de la dramática, o en este caso la drama. Anteriormente se conocía como la drama, ahora ya sabemos que es dramática. La drama era la representación en un cierto escenario de muchos personajes, acompañado de coros. Por ejemplo, esta representación que tú ves, ese es el teatro griego, ¿cierto? Y se ubicaba este teatro en las faldas de los cerros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque era oral. Si tú te percatas, era oral. El teatro era oral, la representación era oral. No había pues en los tiempos micrófono, parlantes. No, no, no. El actor tenía que alzar la voz. ¿Y por qué en las faldas del cerro? Porque el eco del actor tenía que girar en torno a ese espacio. Es como que los cerros servían como especie de pared. Y tú te percatas, fíjate, hay un escenario distinto, el público, y era pues inmenso, grande, grande. Y esto pues se editaba pues en todo lo que llamamos la literatura antigua, ¿cierto? Profesor, ¿y esta otra imagen qué me trae? Una de las obras más representativas de esta épica, o de esta etapa épica,
Se supone que es uno de los grandes representantes de la obra de la Ilíada. Es una epopeya, una epopeya, obviamente, que representa la caída de Troya, ¿cierto? Una de las grandes culturas que por años y siglos no han sido derrotadas por los griegos, pero posteriormente, por las habilidades de Ulises, por las habilidades de Aquiles, de Ajax y Agamenón, trataron de invadir lo que llamamos la cultura troyana, ¿cierto? Entonces, esto refleja la caída de Troya, ¿cierto? La invasión de los griegos a la cultura troyana. ¿Está claro? Muy bien. Profesor, y esta es otra etapa de esta obra magistral de Sófocles, Edipo Rey, ¿cierto? Donde representa una imagen de un personaje con muchas cualidades. Y posteriormente, este personaje de Edipo trata de engañar al padre. ¿Para qué? Para poder enamorar a la madre y poder, pues, tener relaciones íntimas, ¿cierto o no? Esa es la historia que me dice esta obra de Edipo. Esta es otra etapa. Después de Homero sigue otro clásico, ¿sí o no? Ahí tenemos a los tres clásicos. ¿A quiénes? A Edipo, a Eurípides y Sófocles. ¿Se dan cuenta? Profesor, ¿y quiénes son estos de aquí? Los trovadores en la etapa de la cultura griega, si hablamos lo que es en el género lírico, estos trovadores eran como músicos. Los trovadores eran músicos de manera así como nosotros personalmente, pero que eran cantados ¿a quiénes? A la clase alta que tú conoces, a los reyes, a los príncipes, a través de cantos. O sea, por eso si tú te cantas a través de los cantos. O sea, los trovadores eran personas como nosotros comunes, pero eran directamente, como dice, pues, representados ¿en dónde? A los reyes, a los príncipes. Pero en caso de los juglares no, eran personas tan comunes que ellos representaban las hazañas históricas de muchos guerreros. En este caso, pues, del famoso Héctor, del famoso Aquiles, ¿no? Y en diferentes obras lo cantaban, lo editaban, pero no a los reyes, sino al pueblo. Al pueblo. ¿Me dejó entender? Ellos a los reyes, príncipes y los juglares a los pueblos, o en este caso a las pequeñas comunidades, ya sea en la calle, ¿no? En la calle, fuera de una iglesia, en un parque. Entonces ellos lo representaban, pero, como dicen, editado a través de la poesía. ¿Está claro? Listo. Entonces, esto te he explicado la introducción de lo que corresponde a la literatura antigua. Vamos a ver algunas características que corresponden a esta literatura como primera corriente literaria. Ojo, esto del clasicismo corresponde a la primera corriente literaria a nivel universal. Esta corriente fue, como dice, pues, la base fundamental para poder que las demás corrientes sean copia, o en este caso, imitaciones a las costumbres greco-romanas, o greco-griegas en este caso, ¿no? Muy bien. ¿Pero qué me dice? Que es la primera corriente literaria universal, lo cual se desarrolló en Occidente, en Grecia, Roma, durante la Edad Antigua. ¿Cuáles son las características? Voy a explicar así rápido para que más o menos entiendan. Profesor, y la base mitológica, la primera característica, por eso dice, las obras se inspiran en los mitos, acá tú ves en los mitos, en las leyendas relacionadas con Troya o del ciclo tébano. O sea, sobre todo, Homero establece, sobre todo la invasión griega a los troyanos, lo plasma en su primera obra llamada La Ilíada, ¿cierto? Tú ya lo conoces, tú ya sabes. Luego, predestinación y fatalismo representa el destino de los personajes. Está fijado por una fuerza inevitable. Obviamente hablamos de dioses y semidioses. Destino de Aquiles, en este caso, era un semidios, ¿cierto o no? Era morir joven en la guerra de Troya. A la vez era, como dice pues la historia, era para poder recordar su nombre hasta la actualidad. Búsqueda de la belleza. Se supone que dentro de esta cultura griega, lo que mayormente se ha desarrollado es la arquitectura, la literatura y lo que llamamos ese arte, ¿sí o no? La armonía entre forma y fondo. Se supone que dentro de esta primera etapa de la literatura se estableció partes dentro de la dramatización, en este caso, forma y fondo.
Una forma, lenguaje, la epopeya, en el caso lenguaje elevado, la tragedia, lenguaje solemne, y comedia, lenguaje coloquial. O sea, tenían sus etapas. No tanto por lo que llamamos estatus social, sino había ciertas etapas dentro de esta literatura. En el caso didáctico, hay un afán de inculcar valores aristocráticos. Como les decía, los trovadores, se supone hacían una representación directamente con la vida real de ¿quiénes? De los famosos reyes y príncipes. ¿Está claro? Listo. El racionalismo, porque de todas maneras vamos a entender que en la obra de Homero, de todas maneras siempre ha utilizado como personajes a los reyes, príncipes y también pues a la gente del pueblo. ¿Cierto o no? Muy bien. Luego tenemos el racionalismo. Se evidencia una religión racionalista. Los dioses están sistematizados. Los dioses aparecen como una forma de explicación. En esta primera cultura, en las primeras obras, siempre se habló de la parte subjetiva. En este caso, de los dioses, esos personajes que actuaban. Parte de la escena, parte del guión, también habían pues personajes dioses y semidioses. Ahí tenemos, mira, la obra de la Odisea, ¿sí o no? Cuando Ulises trata de regresar a Ítaca, se encuentra pues primero con su primera batalla con, ¿quién era? El dios del mar. ¿Quién era el dios del mar, señorita? ¿Cómo se llama? Poseidón, muy bien, Poseidón. Poseidón es uno que le abate primera vez a Ulises antes de regresar, ¿cierto o no? Luego se encuentra pues en la isla de la Circe, la hechicera, la bruja, pelea con el cíclope. Luego Atenea trata de hacer que Ulises regresa pues a Ítaca, ¿cierto? Y vengar pues a los pretendientes de su esposa, ¿cierto o no? Muy bien. Antropomorfis, en este caso, alimenta y beben, tienen una especie de sangre llamado ícor. Pelea, engaña y tienen vicios. Entonces, yo les comentaba en clases anteriores que Grecia y la Roma en este caso, ha sido su caída, su debilidad, pues los vicios, en este caso pues el consumo de vino, la prostitución y muchos juegos que han sido bastante arraigosos, ¿no? ¿Por qué? Porque se llaman muertes en los coliseos. Entonces, eso ha tratado de ¿qué? De poder, ¿qué cosa? Transferir a esto lo que llamamos, a una de las características, antropomorfismo. ¿Listo? Muy bien. Vamos a ver en el caso de la primera etapa. La primera etapa que corresponde al jónico o arcaico. La primera etapa de la literatura griega corresponde al jónico o arcaico. Asia Menor, siglo IX, siglo VI, o sea, a partir del siglo VI hasta el siglo IX antes de Cristo. Luego, ¿cierto? Luego aparecen los verdaderos poetas épicos, en este caso, en el género lírico. Profesor, yo entendía hasta la secundaria que Safo era un varón, pero Safo es una mujer. ¿Pero qué me dice Safo? Como maestra de los aristócratas, preparándoles para... A ver, vamos a ver un ratito más, vamos a ver, por partes. Dice, como maestra de los aristócratas, preparándolos para más o menos sus poesías a las personas, indicando pues el caso de las personas que estaban acercadas al rey y al príncipe, los preparaban en un cierto espacio a practicar la poesía. Entonces, en sí Safo era una poetisa en este caso, una poetisa, pero que en el fondo, te dejo más fácil para que me entiendas, en el fondo, esta señorita se enamoraba con sus discípulos y llegaba a tener pues relaciones íntimas. O sea, eso es lo que le gustaba. Entonces, ha sido discrepada, ¿no? Ha sido discrepada por muchos filósofos, por muchos poetas, y lo que mayormente estaba centrado pues en una de las diosas del amor, quien es Afrodita, ¿sí o no? Afrodita representa el amor. Ahí hay una mezcla de himno, oración y todo elegiaco, ¿cierto? Todas sus características y poesías tenía pues tono elogiaco.
¿Pero a quiénes? A los varones no, a las mujeres, a sus discípulos. ¿Está claro? Y a este grande, que tú ya conoces, a este grande, uno de los primeros poetas universales, considerado uno de los primeros poetas universales. ¿Está claro? Me refiero al gran Homero, ¿cierto? Así, a grosso modo, posiblemente lo vas a tener que leer la teoría, posiblemente ha sido el máximo exponente de la primera cultura griega, en esta etapa jónica o llamada también arcaica. Tú ya sabes de sus dos obras cumbres, la Ilíada y la Odisea. La Ilíada obviamente estaba compuesto por 24 cantos o 24 rapsodias, ¿cierto? El lenguaje era elegante, coloquial también. Utilizaban personajes dioses, semidioses, y por su parte en la Ilíada teníamos pues a grandes personajes como Aquiles, ¿cierto? Agamenón, Ajax, ¿cierto? Y a ciertos dioses que acompañaban, en este caso Apolo, Ares, Afrodita, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y la otra obra que corresponde es la Odisea. El tema central de esta obra es el regreso de Ulises a Ítaca, es el tema central, ¿cierto o no? Profesor, ¿y cuál es el tema central de la Ilíada? Es la cólera de ¿quién? De Aquiles. Y el tema central de la Odisea es el regreso de Ulises a Ítaca, ¿cierto o no? Toda esa historia, no solamente pues una historia personal, sino una historia natural, en caso de la pelea con los dioses. Poseidón ha sido su sombra en toda su ruta, en todo su viaje, ¿cierto? Muy bien, ahí también tendríamos pues a los principales personajes, también eran reyes y dioses, etcétera, etcétera. Entonces vamos a decir que este señor Homero, ¿no? Considerado, obviamente pues muchas ciudades han disputado o siguen disputándose el origen pues de este señor, ¿cierto o no? Y el más reconocido pues es en este caso, si tú más o menos entiendes, es el Quíos, ¿no? La ciudad de Quíos, que reconoce su origen de este señor Homero. ¿Está claro? Obvio. Listo, vamos a ver, así de rápido para que lo entiendas. Aquí tenemos a los otros poetas líricos, al famoso Píndaro y al famoso, pues, lo que llamamos Hesíodo, ¿cierto? Píndaro, en sus características de su literatura épicas, representaba lo que llamamos el deporte. Aquí está más o menos la imagen, el deporte, ¿no? Este deporte estaba relacionado con los políticos más grandes de la Grecia. Tenemos también acá Hesíodo, uno de los grandes también poetas griegos, que representa la épica didáctica, en este caso la épica didáctica, dentro del periodo jónico, llena de ¿qué? De referencias mitológicas. Todas sus composiciones de Hesíodo estaban relacionadas con las obras, como llamamos, míticas. Obras míticas. ¿Qué significa esto? Obras mitológicas. En esos tiempos, pues, existían, pues, las personas con cabeza de un vacuno, un toro, ¿no? ¿Cómo se llama? Caballo con cabeza de un hombre. O sea, esos tipos de obras los representaba a través de sus composiciones dramáticas. Muy bien, o épicas en este caso. Vamos a ver la otra partecita, vamos a revisar la teoría. Tenemos a este poeta lírico llamado, pues, Safo, ¿no? Safo, uno de los grandes fabulistas en este caso. Pero todas esas fábulas lo representaban también con poemas épicos, ¿cierto? Todas estas fábulas estaban combinadas con lo que llamamos la parte lírica, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos a este escritor griego, uno de los más antiguos géneros de la literatura universal, en la fábula, que corresponde a lo que llamamos la fábula, ¿ya? Combinado con lo lírico y lo dramático. Y tenemos a este, pues, señor, dentro de la comedia de la primera etapa jónica o arcaica, llamamos a los famosos Aristófanes. Este Aristófanes, una de las características de su obra era hacer el ridículo o ridiculizar aquí a los políticos, a los reyes y a los príncipes a través de su teatro, a través de su comedia en este caso, ¿cierto? Pero no confundamos que comedia es muy distinto a lo que llamamos el teatro. Comedia es la parte, como dice, pues, un espectáculo más ridiculizado a los personajes. O sea, podemos decir que este señor ha utilizado mayormente las máscaras, ¿no? Para poder representar a un rey o a un príncipe. Entonces, mayormente se ha centrado
utilización de las máscaras. Ahí está, las características. Muy bien, así de rápido te voy a explicar porque esto es amplio. Vamos a la segunda etapa. La segunda etapa que corresponde al ático de hegemonía de Atenas. Se supone que esto aparece ya a la segunda etapa. O sea, viene otro periodo, otro apogeo. ¿Cierto o no? ¿Cuáles han sido las características? La temática, obras marcadas, trágicas ligadas al destino humano. También los personajes se distinguen los trágicos de los cómicos. Ojo, eran reyes, príncipes, dioses. También seguían siendo los personajes dioses y semidioses. La puesta en escena, implementos como trajes túnicos, máscaras, los cortunos eran personas altas. ¿Por qué personas altas? Porque posiblemente el autor decía, porque si es grande, va a hablar con fuerza. ¿Para quién? Para todo el público. Como era libre, tenía que impostar su voz. Por eso, los cortunos eran personas gigantes, altas. Listo, eran altos con voz fuerte para todo el teatro. Y ahí está dice claro, ¿no? La estructura no estaba dividida en actos. Ojo, en esta etapa no estaba dividida en actos, en esta etapa. Dice, las tragedias están escenificadas de 3 en 3. O sea, salían 3 personajes y salían 3, por ejemplo, en este caso, ¿no? 3 actores combinados, pues ahí aparece la trilogía, 3 cómicos, 3 líricos y 3, en este caso, dramáticos. Salía la combinación. En este caso, por ejemplo, entre 3 en 3, tragedia, comedia y lo que llamamos los dramáticos, en este caso, los dramáticos, dentro de esta primera etapa. Profesor, pero en ese tiempo había telón. No. Posteriormente, ya pues, por ejemplo, si hemos visto, el teatro era libre. Más adelante aparece lo que ya es el telón, un estrado, ya una cierta característica o significación de cada obra. ¿Cierto o no? Acá tenemos, por ejemplo, mírale. Este es un dios. ¿Cómo se llama este dios, señorita? ¿Cómo se llama este dios? ¿Cómo se llama? Es el famoso Zeus, dios de los dioses. ¿Está claro? Y acá está pues uno de los reyes alrededor de su comitiva o sus príncipes. Muy bien, vamos a seguir avanzando. A ver, aquí vamos a ver también la peripecia y las anagnosis. En este caso, tener en cuenta, ojo, vas a revisarlo esto, qué características lo entendemos, cómo lo entendemos, cómo lo entendemos a cada uno de ellas, en este caso, la muerte fuera de escena y lo que llamamos el coro. Si yo voy a representar estas imágenes para que más o menos te tengas alguna visión, volveré a explicar en el Zoom, en clase, sobre esto. Acá está, ¿cierto? ¿No? El coro acompañado con el actor. Esto es el actor, ¿cierto? Y el coro acompañaba a esto. ¿Listo? Muy bien. Acá influye bastantes cosas, lo que es el poder político, el poder religioso, el pueblo. Y tenemos pues a los más grandes poetas llamados pues en este caso la trilogía griega. ¿Listo? Tenemos, pero profesor, ellos eran trágicos, por supuesto eran trágicos. Homero no era trágico, considerado, era épico, pero no era trágico como ellos. En este caso pues, mira bien, vamos a hablar de Esquilo, Sófocles y Eurípides, ¿cierto? También tienen sus características, cuál es el aporte que tuvo cada uno de ellos dentro de la tragedia épica, ¿cierto? O sea, ¿quién incrementó, quién agregó un personaje, 2 personajes? ¿Quién complementó el vestuario? ¿Quién complementó el escenario? Entonces aquí está para poderlo leer tranquilamente. Luego tenemos, vamos a la tercera etapa. La tercera etapa corresponde Orígenes, siglo 3, 2-3 antes de Cristo. Se refiere a lo que llamamos la literatura latina. Esta es una etapa más fuerte, ¿cierto? Hemos visto a Homero, hemos visto a Sófocles, hemos visto tanto de a Aristófanes también, pero esta es otra tercera etapa. Ya estamos hablando específicamente ya, no Grecia, sino Roma. Aquí vamos a hablar de los grandes emperadores de Roma y los grandes escritores. Esta es otra etapa ya, ¿no? Otra etapa. Cuando Grecia estaba en pleno apogeo, Roma se estaba levantando, copiando, imitando a las costumbres clásicas. ¿Está claro? Entonces, ya vemos el primer emperador Augusto, uno de los grandes primeros emperadores, para que pueda desarrollarse y poder pues tener mayor expansión territorial a nivel de la cultura romana, ¿cierto o no? Entonces, por eso se llama pues cultura romana o en este caso imperio romano.
Aquí tenemos una pequeña historia, un contexto histórico corresponde cómo nace Roma, cómo empieza a desarrollar y a crecer Roma. Aquí lo vamos a revisar y también volveré a explicar, a leer con ustedes en la parte teórica del Zoom en clase. ¿Está claro? Acá tenemos la historia de Rómulo y Remus, el nacimiento de dos hermanos gemelos que ha sido despojado de su cultura romana y posteriormente, a medida que va desarrollando, creciendo, descubre de qué origen son y viene pues a buscar su poder o su posición política. A partir de esta etapa, Roma se convierte en una, como le llamamos pues, política. En este caso, vamos a hablar, acá como dice, ¿no? Bien claro, el famoso Augusto establece por primera vez lo que llamamos la república. ¿Está claro? Aquí tenemos pues al grande Virgilio, Horacio y Ovidio. Entonces, esta clase voy a complementar a la próxima semana. Muy bien, espero que lo revises y escuches o entiéndalo con toda seriedad del caso. Gracias.